María Jimena Duzán, en vivo. Muy buenas noches. No, buenas noches y mentiras. Estamos haciendo de verdad buenas noches. Miren, les cuento esta historia. El artista digital colombiano Camilo Restrepo puso recientemente a la venta sus obras de arte, una obra de arte diría yo, por primera vez en un formato NFT, ¿sí? Ustedes ahorita van a saber qué es un formato NFT. Y lo hizo en un marketplace virtual llamado OpenSea. Su obra consiste en digamos, una serie de figuras en donde hay una tonelada de imágenes digitales que simulan 1 kilogramo de cocaína cada una. Bueno, lo más interesante de todo esto es que vendió la obra, es decir, vendió la obra que tenía cocaína dentro y pues eso ha hecho que desde luego todos los paradigmas sobre los cuales pues, se ha pensado debe suceder con digamos, el tema de la coca, pues se rompieron, porque terminó una coca vendiéndose en el mundo digital por parte de un artista que hizo una obra sobre eso. Bueno, por eso hemos decidido hablar con el artista, Camilo Restrepo, que además ha sido reseñado en muchísimos medios internacionales y es una artista que además es un artista muy conocido en Colombia porque ha tenido ya una decisión en su obra por plantear la estupidez que hay en la lucha contra las drogas. Y esta es, yo creo que su mejor manera para decir, mire, vea, mire lo que pasa. La lucha contra las drogas no se puede dar de esa manera y mire, yo le estoy mostrando cómo hay otras formas de empezar a entender que hay que librarla de alguna manera. Eso es lo que yo entendí. Pero bueno, Camilo, bienvenido. No le oigo. Ay, exacto. Camilo, bienvenido aquí al programa. Hola María Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí tratando de explicarle a la gente primero qué es un NFT, que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos para que la gente entienda, porque imagínense que estoy aquí con un grupo muy selecto de jóvenes, sí, muchísimos más jóvenes que yo, desde luego, y les dije que si sabían que era un NFT y casi me dicen que qué, no sabían que era un NFT. Cuando les expliqué de su obra de arte, se acordaron porque vieron la noticia, pero no sabían que era un NFT, para que vean lo que está sucediendo con este tema del arte y los NFTs. Y también está Simón Posada. ¿Está por ahí Simón Posada? Sí. Un periodista que todos conocemos de la revista Semana, pero que además es una persona que está muy metida en este mundo de los NFTs y el mundo digital. Y que del que hemos aprendido muchísimo, muchas personas, porque su obsesión por este mundo digital pues lo tienen los NFTs, además uno se volvió un experto, digo yo, sobre los NFTs. Antes de comenzar con Camilo, yo quiero que nos explique a los que nos están oyendo, Simón Posada, qué es un NFT y qué significa el arte, ¿sí? Cuando una obra se convierte en un NFT, que fue lo que hizo Camilo. Bueno, básicamente un NFT es una sigla que traduce Non-Fungible Token, y lo que ha ocurrido con esto es que son unos tipos de imágenes creados por artistas digitales que tienen un respaldo de sus transacciones en algo que se llama el blockchain. Entonces, básicamente, ¿qué es el blockchain? Ustedes recuerdan cuando uno tiene que sacar un certificado de tradición y libertad. El blockchain, entonces uno, en vez de ir a una notaría a sacar un certificado de tradición y libertad que le muestra a uno, ok, este bien lo tuvo tal persona, luego lo compró luego lo permutó con etcétera, etcétera, etcétera. Eso está creado en una cadena de bloques desarrollada por un ingeniero canadiense ruso que se llama Vitalik Buterin, y tiene toda una filosofía detrás de cómo descentralizar como el poder sobre la propiedad privada. Un poco. Exacto, y dejar la trazabilidad de ese bien, ¿no es verdad? Que es lo interesante que tiene el blockchain. Cada unidad muestra todo, ¿no? De dónde viene, o sea, son pedazos de unidades que
muestran la trazabilidad del bien, de lo que pasa, de lo que se va a vender, digamos, que es muy interesante también. Exactamente, cosa que, por ejemplo, en Colombia, pues eso no pasa con los títulos de una tierra, ¿sí? Ese es el tema, ¿no? Si es Exactamente. Nadie sabe quiénes son, ni siquiera los títulos están. Esto es muy transparente y se sabe quién es. Exactamente, digamos, eso es pues, esa es la gran tragedia de los campesinos y de la propiedad rural en Colombia, que realmente fueron colonos que llegaron a unas zonas, tumbaron monte y le dieron, sí, pues eso es de ustedes, pero no tienen cómo venderlo, no tienen cómo, pues que no hay títulos de propiedad en ciertas zonas del país, etcétera, es etcétera. correcto. Entonces, perdón. Lo que ocurre con esto es que por primera vez, pues como que se puede tener una cierta propiedad sobre una imagen o una obra artística. Entonces, ahí viene el arte. Entonces, el arte, los artistas están produciendo obras únicas para que la gente entienda, ¿no es verdad? Gracias a esta tecnología del blockchain que permite que las personas o que son únicas y que permiten que se vendan, ¿sí? Y que se venden, pero no como se venden tradicionalmente, sino que se vendan virtualmente, ¿no es verdad? Esa es la historia, para que la gente entienda, no es que que se vendan y que son totalmente únicas. Esa es la tesis, ¿no es verdad? Por eso, Camilo, ¿usted cuándo? ¿Sí? El contrato es único. O sea, digamos que cuando uno compra un NFT, tienes un contrato, una serie de códigos. La imagen, pues uno le puede tomar pantallazo y mandársela a uno y otro. Y un poco eso es lo que pasa con la obra de Camilo, además, que son 1000 imágenes exactamente iguales. La única diferencia es que tienen un número de serie diferente. La 1 de 1000, la 2 de 1000, hasta la 1000 de 1000. Todas son exactamente, pues son iguales. Es una obra incluso aburrida, que mismo Camilo dice que es aburrida. Pero precisamente ese es el concepto que él está vendiendo. Pues preguntémosle a Camilo. Que Entonces, Camilo, ¿cómo fue la idea y además dónde se metió usted en el mundo y cuándo en el tema del hacer arte como un NFT? Bueno, este año tenía una exposición grande con la galería con la cual trabajo en Los Ángeles y estuve encerrado desde enero casi hasta mediados de junio y me queda, pues por lo general yo siempre termino una exposición el día antes de montarme en un avión y esta vez terminé 5 días antes. Y casualmente un concuñado mío había conocido una persona que se llama Brandon Semp. Brandon en el 2017 escribió un libro que se llama The Satoshi Sequence, refiriéndose a Satoshi, el creador o el seudónimo de un grupo, de una persona individual que creó el Bitcoin. Y había tenido esta reunión con ellos dos porque la persona que nos presentó me había insistido que este podría ser un mundo que yo podía explorar. Nos reunimos, me explicaron qué era un NFT, qué era, cuáles eran las plataformas en donde se podían coleccionar. Estuvimos mirando todos los dibujos que yo había hecho. Pues hubo una conversación bastante larga, pero a mí siempre me quedó como la duda y era que si yo iba a tener que traducir mis dibujos en papel a un formato digital, escaneándolos o tomándoles una foto, pues eso no cumplía como con los parámetros que utilizan este tipo de plataformas. Entonces, cuando yo terminé los dibujos 5 días antes, me puse a pensar qué hacer en estos NFT, que por lo demás es, y como lo decía Simón, hay un cambio muy grande cuando se pasa del mundo analógico al mundo digital, y es que en el mundo digital cada copia es exactamente igual a la anterior. O
O sea, si yo bajo una canción pirata y la copio, mi canción pirata puede ser igual a la original, entonces ya no hay originalidad. Y lo que se trata con un NFT, que es Non-Fungible Token, o sea, como una ficha no intercambiable, es que hay un contrato inteligente que corre como un código en el blockchain que asegura la propiedad de esa. Es que no es ni siquiera de la imagen, porque en este trabajo ustedes pueden entrar a la página, mirar las fotos, descargar las fotos y van a tener la misma imagen con la misma resolución de la persona que lo compró. Entonces, dime. Sí. No, para que la gente que nos está oyendo nos entienda. Su obra, acá la tengo, se llama, tú la titulaste A Ton of Coke, ¿sí? Una tonelada de coca, ¿sí? ¿Y por qué le pusiste ese nombre y cuál era la idea? Pues A Ton of Coke es una tonelada de cocaína. Y la idea era, por primera vez, vender una tonelada de cocaína legalmente y que su propiedad pudiera ser verificada oficialmente. Y a eso me refería ahorita con lo de los contratos, que la propiedad no está ni siquiera sobre la foto, sino que es un contrato inteligente que dice, si María Jimena me compra una paca de cocaína, ella es la dueña. Y ahí es donde se ve toda la trazabilidad. Entonces, estos programas lo que hacen es facilitarle la vida a los creadores digitales, porque el nuevo fetichismo es que la gente sepa que uno es el dueño, aunque todo el mundo puede tener esas imágenes, copiarlas, reproducirlas, como no pasaba con la Mona Lisa, por ejemplo, que también la Mona Lisa es un NFT. Que es un ejemplo que da mucho el que trabajó todo este tema de los NFTs. Dice, mire, si usted tiene una Mona Lisa, pues es única, usted puede tomarse una foto y todo, pero solamente hay una Mona Lisa. Eso es lo que, ¿no? Cuando uno entra en este mundo de los NFTs. Pero sigamos explicando y sigámonos explicando. Entonces, usted hace su obra y su obra, que la pueden ver en OpenSea, ¿no? Está en OpenSea. Ustedes la pueden ver, la pueden descargar, como dice Camilo, y en su obra hay, como dice Simón, son pequeñas, por lo que yo vi, ¿no? Pues son como pequeñas figuritas, ¿no es verdad? ¿Sí está Simón? Sí. Son pequeñas figuritas que parecen de coca, ¿no es verdad? Que parecen de coca. Y lo más impresionante es que se vendieron las pacas de coca. No todas. Hay una noticia que ahorita miramos que dice que yo me volví millonario porque le vendí todas las pacas a personas en todos los lugares del mundo. O sea que yo ya vendí la tonelada completa, y fue una noticia que se derivó del primer artículo que salió en el periódico En El País para crear sensacionalismo. O sea, digamos que el fin que pues uno de los posibles fines del trabajo que no se ha logrado, ya se logró mediante una fake news. Entonces, me preguntabas ahorita por el proceso. Tenía estos 5 días libres, me había reunido con estas 2 personas, me explicaron la plataforma y me sonó sobre todo el nombre de la plataforma que escogí, que es OpenSea, que es mar abierto. Porque en el mar abierto pues se juega mucho se juega mucho el tráfico de la cocaína en los semisumergibles, en las lanchas rápidas, los decomisos ocurren mucho en mar abierto. Cuando la policía está persiguiendo a estas lanchas, las personas que están ahí empiezan a tirar las pacas al mar y quedan flotando en el agua. Y yo desde muy chiquito unos amigos de mi familia tenían una cabaña cerca de Vallasolano y me tocó ver como toda la transición de los pescadores de salir muy temprano en la mañana a pescar peces, a dejar de pescar peces y terminar pescando pacas de coca. Y me tocó ver también como la explosión de este dinero en el pueblo, cómo las casas se iban transformando, qué tipo de fiestas se iban haciendo, y uno pues decía, este man coronó, pescó una paca de coca
y Simón me contaba hace poco que estuvo en Vallasolano, que ya hay un número único, que cuando tú te encuentras una paca, pues llamas a ese número y ya resuelven todo y te dan tu recompensa por recuperarla. Entonces, esa fue como la primera idea. Lo otro era, como lo mencionaste, en mi trabajo, pues mi trabajo siempre ha sido como una declaración en contra de la guerra contra las drogas y mirar que esta guerra es un fracaso absoluto, que no tiene sentido, que Colombia ha puesto una gran cantidad de muertos, igual que países como México, y tenemos en este momento, después de 50 años de guerra, la mayor cantidad de siembra de coca, la mayor producción de cocaína, las matas han sido modificadas genéticamente, ya dan más cosechas al año que las que daban las de hace 20 años, las matas son más grandes, crecen el doble o el triple de los anteriores arbustos. Entonces, pues digamos que los narcos siempre van un paso adelante en esta guerra y esa era esto de OpenSea, de vender una cocaína digital, pues era otra oportunidad, otra encarnación de estas ideas que yo trabajo en mi obra para criticar la guerra contra las drogas y juntar los mercados del arte, de la cocaína y de las criptomonedas, que tienen muchas similitudes en términos de transacciones y de especulación. Me parece interesante. A ver, una pregunta, y se la hago a Simón. ¿Usted pensó, Simón, que cuando Camilo iba a hacer lo que hizo, y de hecho pues lo hizo, iba a tener esa reacción que tanto le sorprendió a muchos conocedores del arte, que la gente iba a comprar la cocaína a través de estas plataformas digitales, cosa pues que es, ¿no? Casi que una bofetada a la lucha contra las drogas? Eso es por eso me parece tan interesante lo que sucedió. Usted pensó que iban a comprarla y además usted fue el que me dijo que incluso se compró por un precio casi que superior al precio al que se compra una tonelada en los lugares en Colombia donde se produce la coca. ¿Qué dice usted, Simón? ¿Qué está pasando ahí? No, cuando Camilo me contó a mí la historia, pues, la idea, yo me enloquecí inmediato porque dije, Dios mío, esto va a reventarla. Sobre todo porque además, pues Camilo es un artista muy cotizado en el mundo analógico, ¿no? Y lo que sucede también es que el sistema que él ideó para vender las pacas es muy interesante porque la paca 1, mejor dicho, la paca 1000 de 1000 cuesta un Ether. El Ether es como el Bitcoin, es otra criptomoneda, ¿cierto? Entonces la 1000 de 1000 cuesta un Ether. La 1 de 1000 cuesta un Ether dividido 1000. Entonces el sistema estaba diseñado por él perfectamente para que los primeros compradores, yo compré la 3, empezáramos a hablar con todo el mundo, a decirles, miren este proyecto, y fuéramos más los primeros, o sea, como que tuviera un momentum, un desarrollo rápido de esa venta, pues, de la coca. Yo sí pensé de inmediato, pues, que además, siendo él el artista que es, pues, la gente iba a correr a hacerlo, a comprar sus pacas, sus criptopacas. ¿Qué pasó con la paca número 1000? La paca número 1000 fue comprada por un coleccionista, por un Ether. El Ether en este momento está en 1.770 y pico de dólares. Un kilo de coca hoy en Colombia aproximadamente cuesta entre 4 y 5 millones de pesos. Es decir, que esa paca ya superó la paca real del kilo en Colombia, porque es que un kilo en Europa cuesta 30.000 euros. Porque claro, mientras más lejos va llegando la coca, pues más caro empieza a ser cada kilo, ¿no? Porque pues más costos fijos se le empiezan a meter a ese producto. Yo creo que 12 horas después o menos de 12 horas después, esa paca, la 1000 de 1000, la compró alguien más, o sea, le hizo una oferta al comprador y la compró en 2 Ether, es decir, en alrededor de $3.500. O sea que ya con esa paca, con esa criptopaca de Camilo se podrían comprar 2 kilos de cocaína en Colombia. Sí.
No, increíble. Además realmente es casi como una, digamos, la mejor manera para demostrar que la lucha contra las drogas es una estupidez. Esta manera como presentó Camilo, ¿no es verdad? Eso es lo interesante también de esta obra, porque es que tiene un sentido muy interesante para demostrar lo que él quiere demostrar. Camilo, digamos, usted es nuevo en usted me contaba cómo fue que se metió que es reciente lo de meterse en los NFTs. ¿Qué hay de interesante y por qué se metió en NFTs que sea distinto a su tradicional, digamos, de venir como artista digital? Porque esto es distinto, uno puede ser artista digital, pero ya meterse en NFTs es otro mundo completamente distinto. Digamos que lo que me llevó a hacer la propuesta, montarla y compartirla fue que encontré una manera de encajar el funcionamiento de estas plataformas, como lo decía ahorita, el funcionamiento de las criptomonedas y el funcionamiento del tráfico de la cocaína. La mayoría de los NFTs que uno se encuentra en OpenSea, por ejemplo, o en otras plataformas como Nifty Gateway, son como imágenes en 3D muy elaboradas, muy coloridas, que atrapan el ojo, como las imágenes que vendió este señor Beeple por $69 millones en una subasta. Y yo no quería hacer eso. Simón ya lo dijo ahorita, yo dije, yo quiero hacer totalmente lo contrario, que sea más bien el concepto y la mecánica del trabajo lo que sea importante y no que las imágenes sean llamativas. Entonces es una paca de cocaína que es como un cubito blanco sobre un fondo gris y lo único que las diferencia es el número de serie. Ese número de serie está escrito con una fuente de letra que se llama stencil, como los stencil para pintar en las paredes, porque muchas de las pacas que se decomisan, y eso lo sabemos precisamente por esos decomisos o por cuando entran a los laboratorios, se encuentran muchas plantillas de stencil donde, por ejemplo, con el logo de una marca de zapatos famosa y le echan con pintura en spray, la pintan y así pueden decir, estas pacas de cocaína pertenecen a tal persona y estas otras que tienen otro logo tienen, el dueño es distinto. Entonces, el número de serie es importante, no solo porque pues, se refiere al proceso de fabricación y de preembarco de la cocaína, no solo porque hace única cada una de las pacas, aunque son muy parecidas y muy aburridas, de lo que se trata en los NFTs es de la unicidad y como de la escasez. Entonces, si yo no le hubiera puesto el número de serie, sería 1000 pacas totalmente iguales, pero con el número de serie ya la gente ha empezado a jugar con estos numeritos. Entonces, prefieren comprar la 100 o prefieren comprar la 10 o la 1000 de 1000 o la 420, que creo que es 420 el Día Mundial de la Marihuana. Empiezan a jugar y es solamente el número. O sea, la imagen es la misma y es solo el número. Y permitía lo que hablaba Simón ahorita de crear un momentum que es muy similar a lo de las criptomonedas. O sea, ¿cuántos de nosotros estamos arrepentidos de no haber invertido en Bitcoin hace 10 años? Porque en este momento estaríamos multimillonarios. Y eso sería lo que estaba tratando de que sucediera, que los que primero llegaran... Elon Musk hubiera sacado sus inversiones, por lo menos antes de que eso. ¿No es verdad? Porque ese es otro mundo también. Pero Camilo, es cierto, cuando uno entra a ver su obra, entonces dice, yo al principio dije, pero ¿qué es esto? Parecían como muñequitos, parecen como figuritas, digo yo, porque pues a usted ahora me explica qué es, pero cuando uno no la ve, parecen como figuritas que van saliendo de una, y entonces son, para que la gente no sé, que nos está oyendo, es obviamente
semejando coca, pero no es virtual, no es es semejando coca, no es que usted haya puesto eso lleno de coca porque esto es virtual, o sea, no hay, pero para que la gente entienda. Y es increíble, es la reacción de la gente y cómo ha tenido de reacciones ahora. ¿Cómo es que uno se comunica en ese mundo, Camilo? Esa es una, y Simón, que es también un gran comprador. Se lo pregunto a Camila como artista y a Simón como comprador de ese arte. ¿Cómo es que es esa comunicación, Camilo? ¿Cómo es ahora? Es otra cosa distinta, ¿no? Ahora los cuadros se ven en estas galerías virtuales como de OpenSea, digitales, pues OpenSea o la otra que me mostró Simón el otro día, que me impresionó mucho. Y son esas maneras como, digamos, distintas de contactar a la audiencia, ¿sí? ¿Cómo es eso, Camilo? ¿Cómo hace un artista ahora así como usted? Yo me imagino que lo hizo a través de esa posición que usted tiene de la lucha contra las drogas y eso es lo que logra más impactar. Pero ¿cómo surcir esa cosa para que tenga el éxito que tuvo? Pues estas plataformas, lo que nos hemos dado cuenta es que son un agujero negro un poco indescifrable. Y eso es lo que hemos empezado a hacer Simón y yo, que desde el principio, cuando a Simón le sonó tanto la idea, pues empezamos a hacer un equipo, que es otra cosa bonita del proyecto, y ahora podemos hablar de eso, quién más se ha unido, pero lo primero era, como sucede en lo que mencionabas de Elon Musk, cuando él dice, compré 1 millón de bitcoins, el precio del bitcoin sube. Cuando dice, no voy a aceptar bitcoins porque hacen el daño al medio ambiente es muy, muy alto, entonces no lo voy a aceptar para que compren mis carros, el precio del bitcoin baja. Entonces yo necesitaba como una chispa que prendiera la rueda. Y cuando estaba en Los Ángeles armando la otra exposición, me llamó una periodista, me escribió una periodista del País, hablamos y el trabajo estaba muy reciente. Yo apenas estando allá pude terminar de organizar las 1000 pacas que durante esos 5 días frenéticos antes de irme logré montar a la plataforma, y ella finalmente me dijo, pues no sé si sacar un artículo. Hoy saqué un artículo sobre criptoarte, pero como su proyecto está tan crudo, yo no sé si voy a hablar de él. Y yo, como un chiste narco, le dije, usted llegó a mí por esas pacas de cocaína y nadie se sale del mundo narco, así que usted debería escribir este artículo. Ella pues entendió que era un chiste, pero me dijo, pues ahí me pones en una situación ética de impulsar o no un proyecto, y yo le dije, pues igual hoy escribiste sobre 2 artistas colombianas que trabajan con criptomonedas, el hecho con NFTs, el hecho de mencionarlas es crear bulla alrededor de ellas. Entonces ese fue como el primer detonante, salir en El País, que una persona hablara del proyecto y que revelara detalles detrás del proyecto. Después vinieron las réplicas de un mundo de medios no tan serios como el País. Por ejemplo, hay uno que se llama ABC Política, y lo charro es que todo el mundo pensaba que era de ABC, que decía, artista colombiano se hizo millonario luego de vender 1 tonelada de cocaína virtual. La tesis del artista fue vender paquetes de 1 kilo del narcótico virtual legalmente y de forma digital como acto simbólico, y después dice que compradores de todo el mundo, pues a través de esta plataforma, la compraron. Entonces, digamos que la filosofía de estas plataformas es quitar intermediarios. Ya no existe el galerista, porque el galerista que se lleva casi siempre la mitad del precio de venta de la obra, ya no se necesita. Y además hay algo muy interesante, y es que uno puede, y que esto también es como del mundo narco, puede sacar tajada de la reventa, de las reventas posteriores. Entonces, si tú compras una paca y mañana la vendes sobre el precio tuyo, yo me estoy ganando, sobre el precio de venta tuyo, me estoy ganando un 10%, que es el máximo que permite esta plataforma.
Entonces, para el caso nuestro, fue como bulla mediática. Le abrimos un Twitter a Ton of Coke, empezamos a seguir gente de los NFTs, Simón es mucho más experto que yo en eso, y finalmente nos terminaron cancelando la cuenta de Twitter, creemos porque estábamos vendiendo criptococaína. Criptococaína, claro, pero el que más y el que más conocimiento tiene de esto es Simón, y él se ha tratado de meter por muchos lados, como en Reddit o en otras redes, y ha tenido pues unas respuestas increíbles que él les contará. Simón, entonces usted entró a hacer, digamos, se emocionó tanto que no solamente compró la segunda paca, sino que se metió a mirar cómo era esta reacción y a ser coequipero de esta propuesta artística, que es, sí, el criptoarte, se podría decir, el criptoarte. ¿Cómo fue eso, Simón? No, pues básicamente, a ver, digamos, mi trabajo es todo el día pensar qué es lo que lee la gente y vender las URLs y vender los artículos y ver qué títulos. Camilo se me acercó, pues me contó este proyecto y yo dije, ¿y dónde, o sea, dónde vende uno esto? O sea, ¿dónde hace uno que la gente se entere? Entonces, pues claramente le conté a algunos amigos periodistas, eso pues terminó en el país de España y bueno, eso fue como un conducto normal, pero luego dije yo, ahora hay que llegar es a dónde está esa gente que compra los NFTs. Entonces empecé a investigar, a charlar con gente, compradores de NFTs, etcétera, y las redes sociales de ellos son Twitter y Reddit, y entonces me empecé a meter en esas redes sociales. Ahí fue que se creó pues el Twitter de A Ton of Coke, pero de todas maneras la gente no está ahí, y es el momento en el que todavía no sé dónde están realmente los compradores ¿De verdad? Sí, es que es una red, es una gente demasiado particular. ¿Por Entonces, qué? no, porque el nivel tecnológico que requiere entender este tipo de cosas, o sea, la curva de aprendizaje para entrar a plataformas violentas. Pues, por ejemplo, o sea, todos los problemas que ha tenido Camilo para venderle, digamos, a amigos que nunca habían tenido una billetera de criptomonedas, por ejemplo, entonces abra una billetera de criptomonedas, pague una transacción, luego le va a llegar un mensaje de texto con un código, usted mete ese código en la billetera para que le desbloqueen y el banco le acepte la transacción. Bancolombia y Davivienda no han querido entender muchas de estas transacciones, entonces las bloquean. Entonces ha sido todo muy loco. Pero vi hace poco que comenzó ya un sistema nuevo para hacer una transacción de criptomonedas en Colombia. ¿Sí vio un sistema nuevo, digamos, permitido aquí en Colombia para hacer eso? Sí. Sí, hay varios sistemas, de hecho hay varios cajeros automáticos que uno ve con el símbolo de Bitcoin. Lo que pasa es que sí, esto está muy nuevo y pues hay nuevos métodos pues como para acceder a eso, pero entre las anécdotas graciosas fue que dije yo, me metí en foros de Reddit, por ejemplo, de NFT, a ofrecer la coca, y dije yo, ¿y si me meto en unos grupos realmente de cocaína, pues de la gente que le interesa la coca? Entonces me metí en unos grupos como de narcos o foros donde habla la gente de cocaína, y hay gente poniendo fotos de sus líneas de cocaína y hablando del precio del gramo de cocaína en Berlín, etcétera. Entonces empecé yo a ofrecer eso, y me metía yo en unas conversaciones con unos junkies explicándoles, no, esto no es real. Y decía, pero ¿para qué voy a comprar por $1,700 un kilo si con eso me puedo comprar esto y lo otro? No entiendo nada. Y después me empezaron a escribir, uno me escribió a pedirme plata, a decirme que lo iban a echar de la casa, otro me dijo que lo que necesitara, que en este foro de Telegram podía escribir y me conseguían un sicario, me conseguían metanfetamina, me conseguían, o sea, entré como un submundo de internet. Difícil. Increíble. Sí, difícil. Otra cosa que de lo que hablaba Camilo ahí velozmente es que es un mundo, o sea, la idea del NFT es ser un mundo descentralizado, es decir, por ejemplo, uno busca en Google, ahorita estaba buscando yo en Google, ¿dónde está el blockchain?
O sea, ¿dónde está la notaría a la que hay que llevar la fotocopia al 150% para que le entreguen a uno el papel de lo que uno va a comprar? Claro. ¿Dónde está esa notaría? No está en ningún lado. Esa está descentralizada en miles de millones de computadores alrededor del mundo, que lo que están haciendo es procesando esas transacciones. Eso se llama minar, o sea, eso se llaman las minas de criptomonedas. En los bitcoins, por ejemplo, hay unas instalaciones en Islandia. ¿Y por qué en Islandia? Pues por el frío. Entonces, aquí, digamos, en esas minas de bitcoins, el componente más importante es la electricidad. Poder tener 100.000 computadores prendidos a la vez procesando datos. Mientras más procesan esos datos, a esas empresas les pagan con bitcoins. Entonces hay gente que tiene simplemente granjas de bitcoins, habitaciones llenas de computadores procesando esos datos. Wow. Y lo mismo pasa con esta criptomoneda que se llama los Ethereums, que es la que desarrolló este muchacho que tiene 27 años, Vitalik Buterin. Y ha escrito unos manifiestos en los que, por ejemplo, cuando Camilo hablaba ahorita de que no tiene, de que aquí no entra un galerista a cogerse la tajada, él habla, por ejemplo, Vitalik Buterin en sus manifiestos habla de la autosoberanía y habla de proponer que, por ejemplo, esta tecnología de las criptomonedas y del Ether, de los Ethereums, va mucho más allá de hacer transacciones financieras, sino que también se puede trasladar a cómo la gente vota por un gobernante o vota por las acciones que debe hacer su gobierno. Entonces empiezan a inventarse una cosa que se llama las votaciones cuadráticas, en donde la gente puede pagar votos. Entonces, digamos, en las próximas elecciones, al que le falten 1 millón de votos, pues simplemente sacan plata y votan y ponen a su candidato. Son cosas de ese tipo. Ethereum y de las criptomonedas, ¿ok? De las sí, monedas. Es toda la filosofía y este muchacho Vitalik Buterin, que en cualquier momento creo que va a ser premio Nobel de Economía o algo así, habla de todo eso, de las otras maneras en las que hay que votar. Y él dice que la democracia está mal estructurada y porque pues eso de una persona, un voto, eso no es tan justo. Que porque, digamos, hay una cosa que es como la intensidad con la que el pueblo quiere cosas, pues podría hacer que la gente simplemente pues pague más. Entonces, digamos, por 9 éteres podría adquirir 3 votos. Ya. Entonces, por eso es la cuestión de la votación cuadrática. Ojalá que este programa no lo oigan los que compran votos en Colombia, porque si no estamos jodidos. Aquí en Colombia somos pioneros de la votación cuadrática. O sea, nosotros no tenemos que tener el Ethereum, no. Aquí se están usando todos esos sistemas. O sea que esta es para otra hora de Camilo. Esta es para otra hora de Camilo. Pero a lo que voy, Simón, ¿quiénes son? O sea, Camilo estaba explicando cómo era que él se había aproximado, digamos, artísticamente, entre otras, interesante que nos diga que ahí no hay galeristas y que, en fin, y que no hay intermediarios. Básicamente, para que nos expliquen ustedes, las criptomonedas son eso, evitan los intermediarios, evitan los bancos, evitan lo que a uno no le gusta, ¿sí? Es increíble, es una nueva forma de pensar el mundo, ¿no es verdad? Entonces, pregunto, ¿quiénes son los que compran ese arte? Son personas como usted, eso sí lo tengo claro, pero si usted mismo no ha podido conseguir a las que compran nosotros, ¿cómo logramos saber quiénes son los que compran? Porque los compran y es un éxito. ¿Cómo es que está funcionando eso? ¿Quién los compra? ¿Cómo son? ¿Quiénes son? Mira que hay una, pues en NFT se puede montar cualquier archivo digital, porque el NFT es básicamente un contrato que se refiere a una imagen o que se refiere al primer tweet que hizo el dueño de Twitter. Entonces viste que en una subasta él lo vendió al dueño de no sé qué Oracle por $2,5 millones. El primer tweet que todo el mundo puede ver, que ha circulado en los medios, pero él en ese contrato inteligente tiene la prueba de que él es el dueño. Igual pasó con una columna del New York Times, que
ahí se tuvieron que meter abogados del periódico para meter las cláusulas dentro de ese contrato y que esta persona no quedara con los derechos de la columna, etc. Pero todas estas personas están gastando una barbaridad de dinero cuando uno lo traduce a dólares o a pesos. Yo creo que los que compran ahí son personas que han estado dentro de este mundo desde hace rato, porque inclusive los coleccionistas tradicionales, y se pone uno a leer artículos, dicen, yo para qué voy a comprar una obra que todo el mundo puede tener. Si yo compraba una obra es para mi disfrute único y que nadie la tuviera. En cambio aquí, con los NFTs, hay digamos que una democratización de poder ver las obras de arte que se montan. Entonces, yo pensaría que son personas nativas, personas que llevan mucho rato invirtiendo en criptomonedas, que también tendrán un gusto por el arte o por ser reconocidos. Pues no todo corredor de bolsa es coleccionista de arte, pero estas personas se volvieron absurdamente millonarias y entonces empiezan a comprar y pagan pues 2,5 millones de pesos por un tweet o 69 millones perdón, 2,5 millones de dólares por un tweet o 69 millones de dólares por la obra de Beeple, que son 5,000 imágenes en un collage que todo el mundo puede ver. Entonces ellos nunca traducen de Bitcoin a dólares o de Ether a dólares. Lo que vale uno, vale uno. Aunque el Bitcoin esté valiendo hoy $1,000 y mañana $35,000. Ellos gastan en Exacto. Bitcoin. Entonces son nativos, están buscando, pues están en estas plataformas, pero es algo muy raro porque realmente digamos, esta plataforma OpenSea es el mar abierto, es donde cualquier persona puede llegar, registrar una billetera virtual y poner sus cosas. Entonces es como el océano lleno de plástico, con toneladas y toneladas y toneladas de basura, y muchos están diciendo, pues este boom se va a acabar porque como son plataformas tan abiertas que necesitan una regulación, entonces ahí empiezan ya a meterse los jugadores del mercado tradicional. En Nifty Gateway hay curadores, tú como artista te metes ahí, te registras y les mandas la propuesta que quieres y ellos deciden si la publican o no. Ya se están metiendo las casas de subastas, ya los artistas quieren empezar a sacar tajada. O sea, es como un impulso muy de cero regulación, que inclusive se asemeja al mercado de la coca porque no hay regulación, ¿no es cierto? O sea, ellos no pueden decir a quién le venden, a quién no le venden, a qué precio venden, si hay monopolio, si no hay monopolio. O sea, ese mercado de la cocaína ilegal funciona muy parecido también a estos otros mercados de criptomonedas. Que todo el mundo dice, y tú lo decías, Camilo, es que todo el mundo dice que este mundo de las criptomonedas y el criptoarte y todo lo que se, digamos, desprende de ahí, que todavía no sabemos qué es como una burbuja que va a reventar, precisamente porque lo que tú dices, porque no tiene regulaciones, porque está afectando a los bancos, en el caso pues de las transacciones normales en las criptomonedas, aunque ya los bancos están queriendo meterse en las criptomonedas, porque el arte, pues están pasando estas cosas del arte, y porque también sé, por ejemplo, que el otro día alguien vendió, creo que 5 minutos de una película, ¿sí? Millones de dólares. Es una cosa impresionante. Una película que nadie conocía y que es única, se vendió, que dura creo que 1 minuto, 1 minuto y medio, que no me acuerdo de qué era, pero impresionante esa historia. Que la pregunta es esa, o sea, va a venir este mundo digital, virtual, donde todo se puede hacer, es como una burbuja que de pronto va a ser plop. No tengo ni idea. Yo dudaría que explote, porque es que tendría que explotar el blockchain, y el blockchain está en todo lado, ¿cierto? Es una cosa que en cierta forma llegó para quedarse. Ahora, lo que pasa con esto es que
A ver, digamos, por ejemplo, este graffiti de Toxicómano es una edición no alcanzo a ver, es de 50. Es decir, 50 personas tenemos este graffiti de Toxicómano. Yo lo puedo intercambiar con Camilo por una paca o por otro de sus dibujos, o lo puedo cambiar por cualquier otra cosa, por un libro, o lo puedo vender y recibir dinero por ello, ¿no? Digamos, si las pacas de Camilo desaparecen de OpenSea, pues la gente va a quedar, o sea, si la imagen desaparece, va a quedar es el código. Sí. Porque, digamos, en el blockchain no se puede subir la imagen en cierta forma. Entonces es como que como uno está adquiriendo es la propiedad sobre, o sea, uno está adquiriendo un código en blockchain, pues ahí se puede de pronto desbaratar la cuestión, pero igual está el blockchain. Es decir, tú compraste un blockchain. Exacto. Y eso está descentralizado en todo el mundo, en computadores. O sea, yo podría conectar ahorita mi computador aquí al blockchain y prestar el procesamiento de mi computador para que empiece a guardar y a operar esas transacciones de blockchain y me empezarían a pagar en Ethereum por este computador en el que estoy haciendo aquí la transmisión. O sea, yo podría empezar a ser parte de eso. Cualquiera podría empezar a ser parte de eso. Y lo que pasa frente a quiénes son los que compran esto, estoy de acuerdo con Camilo, deben ser niñitos nativos digitales que ni siquiera entran a Facebook, ni a Twitter, ni a nada, o quizá tengan Twitter, pero hay una desconfianza entre ellos tenaz por estas grandes redes sociales. Y de hecho, leyendo los manifiestos de Vitalik Buterin, el fundador pues, del Ethereum, él dice que es que esas redes sociales como Facebook, como YouTube, están monopolizadas, porque claramente los dueños tienen unas juntas directivas, tienen el poder sobre qué contenido se sube. Entonces, si subes esto, te lo bajamos, si subes lo otro, también te lo bajamos, tienes que hablar en este lenguaje, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pero son horribles, eso estoy de acuerdo. Son horribles. Entonces, ellos también tienen una desconfianza por estas redes sociales y por eso no están ni siquiera en ellas. Yo creo que ellos están en chats de Telegram, entrando de pronto a ver algo y se retiran, pero no participan realmente del juego de las redes sociales. Entonces, lo que estaba haciendo yo de tratar de sembrar la coca y promocionarla como promociono pues, en las redes sociales, contenidos en general, pues es inútil, porque es una gente que no está básicamente en ningún lado. Tradicionales de las redes, digamos, no están en Facebook, no están, pero entonces, ¿dónde están en su mundo? En ese mundo que son las criptomonedas y en el mundo de las blockchain, está ahí, ok, ese es el mundo nuevo, ¿no? ¿Por qué no nos explican que hay una cantidad de cosas, por ejemplo, esa OpenSea, yo me metí a OpenSea, es impresionante, que es como una galería donde uno puede estar, entrar, mirar muchas cosas, como un OpenSea, como dices tú, pero también Simón me mostró otro que se llama, ¿cómo se llama? Ocean, se me olvidó el nombre. Decentraland. Decentraland. Wow, sí. Ese me impresionó cantidades también. Ese es también impresionante porque uno recorre, pues se tiene que crear un avatar, entra a sus sitios y a una cantidad de bares, puede ir a los bares, puede ir a las galerías de arte. ¿Por qué no nos cuentan también ese mundo y esa posibilidad? Ahí es donde deben estar todos ellos. Digo yo. Sí, en lugares, hay chats como Discord, que está como apoyado en Reddit. Eso es un chat dentro de Reddit, es decir, cuántas personas en Colombia acceden a Reddit o que tienen una cuenta en Reddit, pues es muy poco, a pesar de que Reddit ya tiene muchos años, pero digamos que el nivel, o sea, la curva de aprendizaje para acceder a Reddit, pues es un poquito más altica que abrir un Facebook o un Instagram, ¿no? Entonces, digamos, eso tiene como el reto ahí. Están ahí, pueden estar en Decentraland o pueden estar en chats enormes de Telegram, que es un... Telegram. No pertenece a Facebook, o quién sabe en qué otro chat extraño y descentralizado estén. Es que... En todo caso, pues yo les agradezco a Camilo Restrepo, además
esta audacia que ha tenido para demostrar que la lucha contra las drogas es realmente una lucha perdida, y que imagínense que este mundo nuevo permite la venta de la cocaína, entonces que no frieguen. Mientras que la lucha contra las drogas se está perdiendo, estos nuevos mundos con sus paradigmas pues permiten, de alguna manera demuestran lo absurdo de la lucha contra las drogas, que eso es lo interesante de esta obra de Camilo. Yo agradezco mucho, los invito a ver a la obra en OpenSea, por favor, la pueden abrir, la ver, ir y descargar, fíjense lo que es la vida. Pueden verla y descargar la obra, sí. Y les agradezco, Simón, también esta explicación en este mundo nuevo que me ha tocado a mí meterme por cuenta de la obra de Camilo. Me tocó meterme a entender toda esta cosa de los NFTs y el criptoarte. Muchísimas gracias también a ustedes y espero que se metan en el mundo del criptoarte, que es donde están estos nativos que odian el Facebook, los bancos, los intermediarios y tantas cosas. Es un mundo nuevo, ¿no? Que hay que meterse, el criptomundo, diríamos nosotros, ¿no es verdad? Hadestown, como dirían otros. No sé si sería así, pero en fin, es un mundo muy interesante que tiene de todo, lo bueno, lo malo, lo feo, y ahí está, es un mundo que está ahí viviendo. Muchas gracias, Camilo, y muchas gracias, Simón. Gracias, María Jimena. Gracias, María Jimena. Hasta pronto. Chao. María Jimena Duzán, en vivo.